Mando un saludo a los amigos del canal. Puede que se cuele algún ruido porque estoy en un ambiente un poquito quizás ruidoso. Vamos a ver. Pido la disculpa del caso. Eh, Vamos a continuar con el estudio de las meditaciones del señor Sirram, del libro Pensamientos para Aspirantes, y en la línea del conocimiento propio, autoconocimiento y que hemos venido desarrollando, ¿no es cierto? La línea que hemos venido desarrollando, siempre con el eje en la autotransformación, que parece ser la base fundamental para todo cambio real, digamos, consistente. Vamos a compartir. Dice, quedamos en este pensamiento el número 6. Dice, el conocimiento propio, aún en sus comienzos, da lugar a la sabiduría. ¿Mm? Esto es muy interesante porque no está poniendo el conocimiento propio o el autoconocimiento en el mismo lugar que cualquier otro tipo de conocimiento intelectual que uno puede adquirir o estudiar de manera intelectual, de manera conceptual. Está poniendo el conocimiento de sí mismo o a la autoconciencia más profunda en un lugar completamente diferente. Lo está poniendo como la puerta de acceso a una percepción total, a una percepción integral. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es una percepción global, total, de la verdadera naturaleza de las cosas, digamos, que realmente qué significa cada cosa, qué lugar ocupa, en qué perspectiva, qué significa, cuál es su verdadero sentido. Cosas que el intelecto no puede ver. El intelecto puede ver cosas del campo material, del campo formal, digamos, de la naturaleza, como lo hace la ciencia, ¿no es cierto? Como lo hace la tecnología. Pero el intelecto personal, tal como lo conocemos, no puede penetrar o tener una percepción sabia de la realidad o de la totalidad. Es como que la sabiduría percibe desde lo total a lo particular y pone a cada cosa en su lugar, cosa que la mente intelectualmente no puede hacer. Además, la sabiduría tiene la cualidad de la unidad. ¿Mm? O sea, en la sabiduría no habría, en ese sentido, ningún tipo de diferenciación o fragmentación, digamos, no habría, como lo hemos estudiado, un sentido del yo, sino un sentido de unicidad total. Entonces está poniendo el conocimiento de sí mismo en esa esfera, en la esfera de la sabiduría, no del conocimiento intelectual. Por eso que sigue en la línea, Sirram, de marcar la importancia fundamental del conocimiento de sí mismo, como eh, ese estado de discernimiento que revela los contenidos de la conciencia, que revela los contenidos del pensar, que revela los contenidos de las emociones y que revela la verdadera naturaleza de los objetos físicos, materiales, o que nosotros llamamos materiales, ¿no es cierto? O sea, y por eso que, aparte que, como veníamos estudiando, el conocimiento de sí mismo es algo que ocurre en la percepción interna. Entonces, Sirran marca que incluso en sus inicios, en un comienzo, este estado de conciencia
de los contenidos de nuestro propio mente marca la sabiduría, abre la sabiduría inmediatamente, porque da acceso a estados integrados de conciencia, cosa que la mente no conoce, no comprende. El pensamiento no comprende lo que es un estado integrado. Podemos intelectualizarlo, estudiarlo, ¿no es cierto? Pero solo el conocimiento propio da lugar, permite el acceso a ese estado integrado, eh, que es la sabiduría, que es el discernimiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso que tenemos que reflexionar mucho sobre lo que realmente es el conocimiento de sí mismo. ¿Mm? Y que no es un asunto de, no sé, yo sé que tengo tal o cual defecto, tal o cual situación, que sí, no, sí, comprendo que tengo estos problemas. No, no, es mucho más que eso. Conocimiento de sí mismo, como lo explica Krishnamurti hasta el cansancio, es un estado de percepción sin yo de los contenidos de la conciencia, o sea, un estado de percepción no dual, si queremos ponerlo en esos términos, no dual. Por eso que inmediatamente abre la percepción de un estado integrado, que aquí está, el señor Sirranda menciona como un estado de la sabiduría, o sea, un estado integrado. El 7 dice, cada uno de nosotros está aún en la etapa de tener que descubrir la verdadera nota o fibra de su individualidad y talentos básicos. Esto es muy interesante, porque no sabemos lo que realmente somos, ni aquello, aquello que en nuestro interior está potencial y que se tiene que manifestar, desarrollar, cuando se den las condiciones para ello, las condiciones de nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras emociones, cuando esa estructura temporal que es la personalidad esté preparada, esté, digamos, en la condición necesaria de trabajo interno para poder generar este proceso de autotransformación, ¿no es cierto? Y ahí se va a manifestar nuestro verdadero ser, nuestra nota, nuestra fibra de nuestra individualidad. O sea, cada uno de nosotros tiene un potencial eh, innato, vamos a poner así, desde un punto de vista espiritual, digamos, y ese potencial ocupa un lugar en el mundo, o sea, tiene algo que manifestar, algo que desarrollar, que es su talento básico, con lo cual aporta a la humanidad, aporta al mundo, aporta todo. O sea, lo que verdaderamente somos, no lo sabemos realmente, y eso que está por descubrirse es lo que va a aportar a la humanidad su nota básica. Así como en una orquesta, ¿no es cierto? Cada instrumento aporta su nota, su tono, su vibración, su cualidad básica al conjunto de la orquesta para dar esa melodía, ese sonido, esa música espectacular. Bueno, así mismo, cada uno de nosotros tiene un potencial que se va a manifestar y va a generar esa nota, esa cualidad, esa fibra de su ser interno, de su potencial superior, que va a manifestarse y que es, de alguna manera, su talento básico. Y dice, aquí dice Sirram que estamos en la etapa de tener que descubrir eso todavía. Por supuesto, porque todavía no hay un conocimiento propio y entonces no se estaría todavía manifestando esa cualidad superior de nuestro ser. ¿Ah? Ahora, este pensamiento 8 me parece que no estoy seguro si iba aquí, ¿ah? Porque me parece que es de otro capítulo, pero puede ser. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a tomar. Dice, la total aceptación de una ley
justa que gobierna el universo, basado en el conocimiento de su existencia. No significa ni el rechazo ni la búsqueda de lo que esa ley trae o contiene, pero aún sin ese conocimiento uno puede tomar lo que viene con ecuanimidad. Bueno, aquí claramente o aparentemente está hablando de la ley de causa-efecto, la ley de karma. Pero podemos decir de que desde esta perspectiva de la vida espiritual o de la filosofía esotérica, todo lo que ocurre en el universo responde a un orden universal, tiene un significado, tiene un sentido, digamos. No es solo una causa y un efecto, sino que tiene un significado en ese orden, que ese orden estaría dirigiéndose hacia un propósito. ¿Mm? Y en ese estado de profundo autoconocimiento, discernimiento, eh, no se estaría ajeno a ese orden. O sea, cuando cuando un individuo comienza, vamos a teorizar un poco, si un individuo entra un poco en ese estado de conocimiento de sí mismo, va a tener acceso a una perspectiva de la naturaleza, del universo, vamos a decirlo así, completamente diferente a lo que nosotros vemos ahora. Ahora nosotros interpretamos las cosas de manera personal, con nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestras lecturas, nuestro intelecto, pero eso no nos da acceso a esa percepción de ese orden total, de ese orden cósmico, si queremos poner esa palabra. Para como entrar, por decirlo de alguna manera, en ese estado se requiere estar más allá del yo personal, ¿no es cierto? Más allá de la actividad egocéntrica, como diría Krishnamurti. En ese estado superior, digamos, de conciencia, que ya está floreciendo ese estado integrado de conciencia, los primeros estados integrados de conciencia, se podría de algún modo vivenciar esa ley, que hay una armonía, ¿ah? Una armonía en ese movimiento cósmico, ese movimiento universal de las cosas, ¿ah? Y no habría ni rechazo ni búsqueda en ese movimiento de esa ley. ¿Por qué? Porque se vería, se participaría, se entendería innatamente de que hay una armonía ahí. ¿Mm? Dice Sirran, pero aún sin ese conocimiento que la existencia de esa ley, ¿no es cierto? Uno puede tomar lo que viene con ecuanimidad. Ahora, si uno realmente estuviera en ese estado, eh, vería que no, que todo lo que ocurre tiene su sentido, su orden, su causa. ¿Ya? Cosa que ahora no nos pasa. Entonces a uno le pasa algo bueno y se alegra. eh, Me cayó del cielo, dice uno, me pasó esto, súper bueno. O le pasa algo malo y simplemente cae en depresión, que es como actúa la personalidad, ¿no es cierto? La personalidad actúa en base a lo agradable y lo desagradable. Entonces, en cambio, si nosotros estuviéramos aproximándonos a un estado de conciencia integrado, unitario, nuestra percepción del movimiento de todo, de los eventos, de las circunstancias, sería completamente diferente. ¿Mm? Pero eso requiere ya ir trascendiendo el yo y su actividad egocéntrica. El camino hacia el verdadero yo interno, no el yo personal,
sino que el ser interno o los estados integrados superiores de conciencia. Es cesar de identificarse uno mismo con ese yo irreal. Cesar de identificarse uno mismo con ese yo irreal, el externo. Alcanzamos automáticamente lo superior retirándonos de lo inferior. Bueno, esto está bastante simple, aparentemente, porque efectivamente nosotros como personas, como conciencia personal, estamos identificados con la personalidad que compone el cuerpo físico, su vitalidad, sus emociones y sus pensamientos personales. Y ese es el yo externo, que aquí denomina irreal, porque nace, vive y muere, ¿no es cierto? Nace, vive y muere. Y es un instrumento de percepción que es temporal. Pero nosotros estamos identificados. Cuando uno dice yo pienso, yo creo, yo deseo, yo, todos esos conceptos eh, personales hacen referencia a uno como persona, ¿ah? Y eso es el núcleo de identificación, de autoidentificación con esa entidad externa temporal. Y como estamos identificados con ello, en la yoga se denomina asmita, sentido del yo, identificación con lo que no somos, ¿cierto? En la filosofía de las klechas está esa identificación que es producto de la ignorancia viene la identificación, ¿no es cierto? Mientras estemos identificados férreamente ese yo externo, no podemos acceder al yo interno o al ser interno o a los estados, que me gusta llamarlo más bien como yo interno, no me gusta la palabra yo interno, pero sí a los estados integrados de conciencia, que son progresivamente universales. Ahora dice Sirram que si nos desidentificamos o vemos al yo personal como lo que es una entidad temporal y lo ponemos en su verdadera perspectiva, no le damos más relevancia de la que tiene, que es un instrumento, y nos desidentificamos no para despreciar a la personalidad, sino para entender realmente su función. Entonces alcanzamos automáticamente lo superior, retirándonos de lo inferior. Ahí hay un proceso de discernimiento, ¿ah? Ahí está el discernimiento operando en la mente. Mm. Vamos a también terminar con el número 10. Dice la no dependencia, o sea, la independencia, la autonomía, la no dependencia no implica mantenerse aislado, no implica mantenerse aislado. Puede existir junto con una dulce interdependencia, confiando en otro y sin ningún elemento de buscar obtener algo de él para uno mismo. Con este vamos a terminar porque me parece súper interesante, porque a veces cuando hablamos de independencia, autonomía o no tener apegos, no tener ningún tipo de apego, podemos tener la sensación de que nos vamos a convertir en personas completamente aisladas, frías, quizás hasta puede llegar a tener una idea de esa frialdad, de que no nos importa absolutamente nada, pero no es eso. No es que esa autonomía nos vuelva fríos, ¿no? Esa frialdad nos puede conducir a ser perversos, a ser negativos, malignos. No.
La no dependencia no implica mantenerse aislado. O sea, la independencia implica que uno puede realmente entrar en comunión, en contacto, porque justamente ya no busca nada del otro. Eso es justamente lo contrario de lo que aparenta. La no dependencia no implica mantenerse aislado, puede existir junto con una dulce interdependencia. Dulce interdependencia, o sea, puede realmente entrar en contacto, en comunión con otras personas o otros seres, la naturaleza en general puede tener esa dulce interrelación. Incluso dice confiando en otro y sin ningún elemento de buscar obtener algo de él para uno mismo, de él, de ella. Esto es un punto clave porque muchas veces esto no se entiende y se piensa que esa autonomía lo va a volver un ser frío. No, no, eso ya, esa frialdad nos conduce a una perversidad, a enfermedades mentales de todo tipo, de todo orden. Ese no es un sendero espiritual, digamos, todo lo contrario. De hecho, la espiritualidad conduce a una interdependencia o a una comunión o una relación del amor, de la compasión, de un estado que nos vuelve verdaderamente humanos, digamos, en el más profundo sentido. Pero a veces esto se entiende mal y alguna persona puede entenderlo mal y se dirige a una perspectiva enferma psicológicamente. No, no, no es así. De hecho, ese debe ser un punto clave que tiene que mantenernos alerta de que el desarrollo espiritual no es convertirse en un ser frío, aislado, digamos, que se auto aísla en su ego, en su orgullo o en su soberbia. Hay que tener cuidado con esto. ¿Ah? Y, y entonces dice, puede existir junto con una dulce interdependencia o una comunión, una comprensión de los demás, ¿ya? Una excelencia, una dulce interdependencia, una verdadera relación, una excelencia en la manera de relacionarse, comportarse, de estar junto a otros, trabajar con otros en esto que es la vida espiritual. Y finalmente dice, sin ningún elemento de buscar obtener algo de él para uno mismo o de ella, ¿no es cierto? Por supuesto que si ya no depende, porque ya ha logrado esa plenitud que proviene de lo superior. La plenitud real, la única plenitud que existe proviene de estados integrados de conciencia, no proviene de la personalidad, no proviene de lo externo. ¿Ah? Eso está más que claro. En los podcasts que hablamos del sufrimiento, cuando Krishnamurti habla del sufrimiento como los estados del pensar, ¿no es cierto? Los pensamientos, la actividad egocéntrica, ahí podemos buscar y buscar, y yo creo que la humanidad ha estado buscando la plenitud en la actividad del pensamiento por quizás millones de años, y no se ha encontrado, por supuesto, porque en la actividad del pensamiento no se puede encontrar un estado integrado. Entonces, eh, pero cuando existe esa comunión con lo superior, que se manifiesta como una no dependencia, porque no buscamos nada, puesto que ya en nuestro interior está esa plenitud, entonces no necesitamos obtener algo para, para llenar ese vacío existencial, ese vacío emocional, ese vacío espiritual. Como tenemos ese vacío, buscamos cosas, buscamos llenarlo, buscamos compensarlo. Y eso es como una neurosis, porque siempre estamos queriendo algo eh, y para llenar algo que solamente se puede solucionar desde una perspectiva espiritual, porque ese vacío es espiritual. Entonces,
No puede ser llenado con otra cosa que no sea espíritu o espiritualidad. Ahora, cuando se está en ese estado, entonces ese un individuo maduro espiritualmente no necesita nada de nadie, sin embargo, se relaciona verdaderamente, ¿no es cierto?, con, con los demás. Muy interesante ese pensamiento número 10 porque aclara que tenemos que tener cuidado con esto. Lo podemos interpretar mal. Así que la independencia no es frialdad, todo lo contrario, es comunión, contacto. Así que, bueno, eh, muy interesante, lo que, muy profundo lo que Sri nos está señalando con relación al autoconocimiento y todo lo que está implicado en ese autoconocimiento. Es impresionante la cantidad de elementos que se pueden estudiar y examinar, infinita cantidad de elementos que implican solo ese proceso interno. ¿Ya? Y, por ejemplo, la nota básica de nuestro ser, esa fibra, esa nota básica que va a emerger de nuestro interior, nuestro talento básico, nuestros talentos básicos, entrar en comunión con una ley universal de armonía, ¿ah? Desidentificarse de lo inferior para alcanzar lo superior, la autonomía que permite la verdadera comunión y relación. ¿Mm? O sea, ahí vemos elementos para reflexionar y ir meditando, ¿no es cierto? Y muy impresionante la profundidad de Sierra, en sus meditaciones para aspirantes. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo podcast.